Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, primeramente les doy la bienvenida a esta nueva unidad, a la unidad 2, en el cual ya vamos a entrar de lleno a lo que es didáctica propiamente tal. Es parte del corazón del diplomado, ¿cierto? Que nosotros podamos dialogar y discutir en torno a la didáctica propiamente tal. Para ello vamos a comenzar con una didáctica general, ¿verdad? De lo más general para ir a lo más específico. Por lo tanto, esta es una clase un poco más teórica en el cual yo le voy a presentar algunos conceptos que están asociados obviamente a la educación y una parte muy importante que es la didáctica, que es un concepto muy vinculado a la educación, y hoy en día la educación no se entiende sin la aplicación de este concepto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de didáctica, hablamos de un concepto que es fundamental y es la razón de ser de hoy de la educación. Eh, por lo tanto, nosotros como maestros, ¿cierto? Ya sea de escuelas o también de nuestras iglesias, hay un desafío que nos plantea la didáctica. Mientras más didácticos nosotros seamos, ¿cierto? Vamos a captar de mejor manera los aprendizajes de los estudiantes, la atención de nuestros estudiantes para poder desarrollar aprendizajes significativos en ello. Por eso es que la didáctica tiene mucho que ver con lo que veíamos la unidad anterior. Tiene que ver con el paradigma constructivista, ¿cierto? El aprendizaje significativo, con el aprendizaje colaborativo, etcétera. Y bueno, en esta unidad yo los invito a que podamos hacer una introducción a la didáctica. Espero que les quede claro, si no va a haber un foro para también disipar cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Les voy a invitar a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos entender bien esto, ¿ya? Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos das para compartir, para poder hablar contigo. Señor, sabemos que sin ti nada somos y te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entender cabalmente lo que queremos aplicar en un momento más, en un tiempo más en nuestras iglesias. Estamos estudiando, Señor, para ser mejores y para servirte con caridad. Y te pedimos, Señor, que esta sea una bendición, que este conocimiento sea una bendición para poder llevarlo a la práctica en nuestras iglesias o en el lugar en donde nosotros enseñamos. Gracias, bendito Dios, te adoramos porque eres hermoso, Señor. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo le estoy proyectando una presentación que también está en la plataforma virtual, ¿verdad? Que es la introducción a la didáctica, una didáctica general, ¿cierto? Es una presentación que hicimos con otro profesor de la universidad que se llama Adrián Villegas. Yo la adapté por ahí para poder evocarla específicamente a nuestra disciplina, que es la educación cristiana. Por tanto, los invito a poder avanzar, ¿ya? Bueno, el temario que vamos a ver hoy es principalmente una conceptualización de la didáctica, que lo que es la etimología principalmente. Posteriormente avanzamos hacia la didáctica como disciplina científica, pedagógica. Después las dimensiones que tiene la didáctica, algunos modelos didácticos y también algunos problemas didácticos, algunas problemáticas que nos podemos enfrentar al respecto, ¿ya? Entonces vamos a ver en esta primera parte la conceptualización y después vamos a ver la didáctica como disciplina científica y pedagógica desde una perspectiva, ¿cierto? Pedagógica, pero también desde una perspectiva cristiana lo vamos a intentar aplicar lo más posible, que esa es la razón de ser de este diplomado, ¿verdad? Bien, miren, ahí hay varias preguntas. No sé qué pueden entender ustedes por didáctica. ¿Qué es la didáctica? ¿Qué sabemos de ella? Tómense un momento para reflexionar respecto a eso. ¿Qué es didáctica para usted? Para nosotros siempre es didáctica, no sé, las imágenes que nosotros vemos acá, ¿verdad? Estas imágenes que nosotros tenemos acá nos habla un poco de didáctica, de dibujo, ¿cierto? Para tratar con los niños. Yo sé que usted es didáctico y trata de hacer lo más didáctico posible, entonces hay algunas cosas que nosotros vamos a ver ahora que quizás usted ya las hace,
pero quizás las vamos a ordenar, las vamos a planificar, etcétera. Porque esta es una unidad, como les dije, muy importante en el cual después de ver un aspecto teórico vamos a comenzar a planificar las clases propiamente tal y a introducir didáctica dentro de nuestra planificación. Bien, ¿qué sabemos de didáctica? Quizás sabemos muy poco teóricamente cuáles son los procedimientos didácticos a utilizar, por ello que nosotros en la plataforma les disponemos de algunas lecturas que van a ir complementando todo este conocimiento. ¿Cuándo algo didáctico para usted? ¿No? Piense, ¿cuándo es didáctico? Es decir, desde la persona que expone, ¿cierto? Que puede ser didáctico como una presentación, también no solamente que expone, sino que también hace practicar lo que expone, de lo teórico se va a lo práctico. Cuando algo no es didáctico, nosotros nos imaginamos algo como estático, ¿cierto? Que no hay interacción. ¿Qué acercamiento hemos tenido a la didáctica en este último tiempo como profesores, como estudiantes? Usted puede ver en su iglesia, por ejemplo, los maestros cómo enseñan. Quizás ahí hay algunos buenos ejemplos de didáctica, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos didáctica vemos esta relación, ¿cierto? Estas son como bien escolarizadas estas imágenes, ¿verdad? Pero tenemos ahí unos niños, ¿cierto? Compartiendo, ahí nosotros vemos aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, ¿cierto? Que están en diferentes partes de la sala, no están estáticamente escuchando al docente. Nosotros sabemos que en el contexto de la educación cristiana en la iglesia es necesario la exposición, es necesario la clase expositiva, ¿verdad? Pero también sabemos que los niños más allá de 20, 25 minutos no tienen retención, ¿ya? El aprendizaje se va como difuminando de ellos. Por lo tanto, una clase propiamente tal expositiva no debiera durar más allá de 25 minutos y después la práctica propiamente tal. Entonces, estas imágenes no hablan de didáctica, que efectivamente la didáctica está muy asociada a las actividades manuales, las actividades incluso con tecnología, que después en la próxima unidad nosotros la vamos a ver. Comencemos con lo etimológico. El origen etimológico eh, viene como de varias palabras, ¿cierto? Didactique, que significa enseñar, techne, que significa técnica o arte, y que viene del griego principalmente, que es didáctico, que significa apto para enseñar. Vale decir, la didáctica te prepara para enseñar. Sin didáctica hoy en día es difícil, muy difícil enseñar, más hoy día que vivimos en una sociedad del conocimiento en el cual todo es dinámico, ¿cierto? Todo es muy rápido, hay que saber captar la atención de nuestros chicos. Bien, algunas ideas que son claves para entender esta disciplina de la educación, ¿cierto? La educación nosotros la entendemos como ciencia, también como arte. Hemos visto algunos documentos y algunos conceptos educativos en la unidad anterior, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos señalar con certeza de que la educación es una ciencia porque posee métodos, ¿cierto? Eh, eh, Uno investiga, existe investigación educativa, existe como arte también porque toma algunas características, ¿cierto? Convirtiéndose en algo singular en ese sentido. Entonces, ¿qué, en definitiva, qué busca la didáctica? ¿Ya? Busca, busca que nosotros aprendamos métodos de aprendizaje, ¿ya? Organizar el proceso de enseñanza. Quizá usted enseña, pero muchas veces no sabe cómo organizarse, cómo ordenar todo este proceso de aprendizaje. Y es importante que nosotros, por ejemplo, tengamos muy en claro las partes de una clase. Muchas veces no las sabemos. Y las características de cada una de esas partes, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Una clase o una lección debe estar subdividida, ¿cierto?, en inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tiene ciertas características: activación de conocimiento, aprendizajes previos, etcétera, introducción,
En el desarrollo nosotros exponemos el contenido y después aplicamos por medio de una actividad didáctica. Y en el cierre está asociado principalmente a la síntesis de conocimientos y también la evaluación. Eventualmente podemos hacer una evaluación formativa que sería sin calificación o sumativa con calificación. En el caso de nuestras iglesias, ¿cierto? No calificamos, sino que por lo general hacemos calificaciones de tipo, perdón, evaluaciones de tipo formativas, ¿verdad? Bueno, eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Por tanto, la didáctica, en este caso, nosotros vemos que hay varios tipos de didáctica. Hay una didáctica general, yo les voy a hablar de una didáctica general a una didáctica específica. Si bien el tema de la didáctica de la educación cristiana hay muy poco, si ustedes buscan en internet hay muy poco. Sí hay mucho de didáctica general, pero didáctica de la educación cristiana hay muy poco. Es por ello que vamos a ir avanzando en esto. Por eso que existen una didáctica general y didáctica específica. La didáctica general se refiere a toda la conceptualización general de la didáctica, las características, etcétera. Pero la específica se refiere más que nada, ¿verdad?, a lo que a la disciplina propiamente tal, didáctica de la historia, didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias, didáctica de la educación cristiana. ¿Ya? Bueno, este esquema que ustedes ven ahí en pantalla son los componentes de la didáctica, ¿cierto? Hay varios componentes. Nosotros tenemos que la didáctica confluyen los alumnos, los maestros y el currículum, en este caso el currículum escolar, o en este caso también puede ser el currículum eclesiástico. Sabemos que dentro de la iglesia es muy, es muy débil el tema del currículum. Por lo general se compran en las librerías algún tipo de actividades, pero en definitiva en la didáctica confluye nuestro discípulo, nuestro estudiante, ¿cierto? Con nosotros, los maestros, y también lo que yo les voy a pasar, que sería el contenido, los objetivos, ¿cierto? Y son toda una gama de componentes que presenta esto, que nosotros debemos considerar. Nosotros veíamos los paradigmas de la educación. Un paradigma muy aplicable a la educación cristiana, que es el paradigma de Vygotsky, ¿cierto? Que es el paradigma sociohistórico, muy aplicable a nosotros porque nos invita a ese paradigma a poder ver el contexto social, contexto económico, que muchas veces nosotros los pasamos por alto y son muy necesarios para nosotros comenzar e iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea en un colegio, ya sea también en nuestra iglesia. Bueno, acá se ven algunas definiciones que ya son un poco más teóricas, ¿cierto? De la didáctica. En este caso, transposición didáctica. ¿Qué sería la transposición didáctica? Para Verret señala que es el proceso de enseñar de aquellos que saben o a los que no saben, de los que ya han aprendido a los que deben aprender. Para Chevalar señala que es la acción de transformar un objeto de saber a un objeto de enseñar. Vale decir, la transposición didáctica en definitiva es como yo transformo un aprendizaje que quizás es complejo y lo hago mucho más simple para el estudiante y lo aplico. ¿Ya? Entonces, esta es como nuestra definición, así, la ciencia de la educación que investiga y norma las formas más adecuadas de llevar a cabo el proceso de enseñanza de parte del que enseña. Es decir, antes de comenzar la clase, yo como maestro me veo el contenido, analizo el contenido, veo los objetivos y yo digo, bueno, este contenido, esta actividad es lo mejor para tratar este contenido. ¿Cierto? Por eso que dice la forma más adecuada que yo veo, la forma más adecuada de llevar a cabo el proceso de enseñanza de parte del que enseña, en el caso nuestro, para que quienes aprenden logren objetivos de aprendizaje. Entonces, antes de yo enseñar, ¿qué es lo que debo hacer? Planificar. No puedo
concebir una clase sin planificar. A veces resulta, pero si nosotros la planificamos y decimos, ya, este va a ser el objetivo de mi clase, yo quiero que esto logren aprender los niños de aquí al final de la 40 minutos, 45 minutos, una hora que dura una escuela dominical, por ejemplo, o una clase de jóvenes, etcétera, incluso un estudio bíblico. Este es mi objetivo de hoy, que aprendan esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Una clase expositiva, explico los conceptos, dependiendo del nivel, ¿cierto?, en el cual yo puedo estar. Si estoy en niños, jóvenes, adultos, va a variar. Me planteo los objetivos y yo digo, este conocimiento lo pueden aplicar de esta forma. ¿Ya? Y aquí en este curso vamos a aprender cómo aplicarlo de la mejor forma, algunos procedimientos que nos plantean algunos autores que son expertos en educación cristiana, y los vamos a aplicar en definitiva. Bien, por tanto, por ejemplo, acá nosotros vemos una imagen. Esta imagen, ¿qué les puede decir a ustedes? ¿Ya? Esta es una imagen en la cual positivista, ¿cierto? Podemos decir que hay un profesor que maneja el contenido, todo el contenido enciclopédico, y los alumnos solamente escuchando y escribiendo. Bueno, esta es una clase que ahorita ya es parte del conductismo principalmente, ¿cierto? Lo que nos invita a estas nuevas propuestas educativas es que usted se acerque más al estudiante y que construya, que ellos mismos vayan construyendo el conocimiento con la guía de usted. En el caso de la palabra de Dios, nosotros sabemos que la exposición es fundamental. También la memorización es importante, porque la Biblia nos instruye a que debemos memorizar también la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos calzar todo eso con la didáctica? Elaborando diferentes tipos de actividades colaborativas con ellos. Si yo voy a pasar un contenido determinado, poder llevarlo a, a hacer una actividad didáctica para que ese conocimiento que quizás quedó así un poco ambiguo cuando yo lo expuse, puedan ponerlo en práctica y así poder aprenderlo mucho mejor. No solamente aprenderlo, sino que aprenderlo, es decir, tomarlo para sí. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objeto del conocimiento de la didáctica? Nosotros vemos que la didáctica, si bien al ser una ciencia, posee un objeto de conocimiento, y el objeto de conocimiento, cierto, es principalmente un estudio, es estudiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos dos conceptos son importantes: proceso de enseñanza y aprendizaje. Cómo yo enseño, cómo mis discípulos, como mis alumnos aprenden, ¿verdad? Aquí le dejamos un link para que pueda indagar un poco más en este proceso. Para los que no saben mucho de pedagogía, hay algunos profesores que les parece familiar estos conceptos, pero para el que no tiene mucho conocimiento pedagógico, puede hacer un clic ahí y acá, y puede ir a mayor información para profundizar el concepto. ¿Ya? Entonces, la didáctica nos invita a investigar sobre el proceso, a establecer normas del proceso educativo. También la didáctica nos invita nos invita a lo que le estaba hablando recién, a planificar. Ya eso es lo que vamos a llegar en este módulo de esta unidad, a aprender a planificar, y aprender a planificar didácticamente y a hacer productos también didácticos, que esa es la razón de ser también de este diplomado, que usted pueda desarrollar y elaborar productos que en definitiva le van a servir después para hacer clases, y no solamente usted, sino que también lo vamos a compartir entre la comunidad de aprendizaje. Por tanto, tiene la función, dice ahí, de planificar, implementar, evaluar. También la didáctica tiene mucho que ver con la evaluación. Los objetivos de la didáctica es para darle seriedad a este proceso de enseñanza que nosotros comenzamos. Y todo proceso de enseñanza tiene que tener un objetivo, un logro de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo voy a lograr, que yo quiero alcanzar con los estudiantes, lo que estábamos hablando, ¿cierto? También orientar el proceso educativo a lo que enseñaremos en base a las necesidades de aprendizaje.
Aquí entra la teoría de Vygotsky, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de mi estudiante en base al contexto que yo estoy? ¿Cuál es la necesidad de la escuela dominical en base al contexto que yo estoy enseñando? Y eso no es un proceso simple. Usted tiene que tener mucho contacto con los padres, por ejemplo. Antes de hacer clases de escuela dominical, debiera conocer la realidad contextual en el cual está cada uno de los chicos. Y ciertamente es una realidad muy variable. Hay algunos que pueden venir de sectores muy vulnerables y hay otros que no. Hay iglesias que son un poco más homogéneas en cuanto a esto, pero la mayor cantidad de iglesias hay de todos los niveles en niveles sociales. Eh, Otro objetivo de la didáctica es abordar las inteligencias múltiples. Ahí también le pusimos un link, usted puede hacer un clic acá, ¿cierto? Para saber qué es lo que son para profundizar un poco en las inteligencias múltiples. Este tema es complejo, pero es muy interesante, porque sabemos que no solamente existe un tipo de inteligencia. Históricamente se pensó de que solamente existía un tipo de inteligencia que estaba asociado al conocimiento, ¿cierto? A la comprensión al nivel intelectual, pero hay otros tipos de inteligencias que también se pueden desarrollar en nuestros estudiantes o en nuestros discípulos, ¿ya? ¿Para qué? Nosotros debemos saber más o menos cómo aprenden ellos. Yo me parece que en el video anterior les nombraba algunos algunos instrumentos, ¿cierto? Para medir cómo aprenden los estudiantes. Y es importante saber cómo aprenden los niños. Hay unos niños que son más creativos, otros que son más visuales, otros que son más teóricos incluso. ¿Ya? También el otro objetivo es contribuir al entendimiento del estudiante del proceso educativo como un medio para el aprendizaje y no un fin. ¿Ya? Contribuir al entendimiento, que él pueda darle significado a lo que está aprendiendo. Eso es sumamente importante dentro de nuestro contexto educativo cristiano. Que usted sea capaz de hablarle al estudiante, de hablarle al niño en la escuela o en la escuela dominical o los jóvenes, ¿cierto? Y que él le encuentre significado a lo que usted le va a enseñar. Ciertamente todo lo que nosotros enseñamos de la palabra de Dios tiene un significado, y en eso no estamos solos, a diferencia de la educación normal o secular. eh, a algunos no le hayan significado nada, pero nosotros sí. Y el significado acá lo da el Espíritu Santo, en definitiva. Por ello que antes de comenzar una clase también usted en la semana no solamente tiene que preparar la clase en cuanto a conocimiento, en cuanto a actividad, en cuanto a didáctica, sino que también evocarse a la oración, que es sumamente importante. Porque si usted ora a la hora de hacer la clase, este proceso, ¿verdad?, de entendimiento, este proceso lo va a captar mucho mejor el estudiante y va a poder absorber lo que el espíritu le quiere hablar a su corazón y darle el significado a ello. Se dan cuenta que la didáctica tiene que ver también con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que lo hace, él es el que le da significado a este proceso de enseñanza. ¿Bien? Eh, bueno, ¿para qué nos ayuda la didáctica? Nos ayuda para... ahí algo se corrió. Nos ayuda para orientar la planificación, para hacer la planificación, ¿cierto? Para asumir algunas técnicas para el desarrollo de la clase, cómo la vamos a planificar, cómo vamos a desarrollar, orientar el desarrollo de actividades, qué tipo de actividades voy a hacer, qué tipos no voy a hacer, y para también saber cómo yo voy a evaluar a mi discípulo o estudiante, cómo yo voy a evaluar a mi alumno, en definitiva. ¿Ya? Para aplicar la didáctica debemos responder a lo siguiente, alguno de estos problemas. Es decir, cuando yo quiero ser un profesor didáctico, tengo que dar respuesta a estas preguntas que nos señala acá. ¿Cómo transformar un objeto de saber a enseñanza? ¿Mm?
cómo yo tomo algo complejo, porque hay cosas complejas de la palabra de Dios, como por ejemplo explicarle la Trinidad a un niño, cómo yo le explico de mejor manera la Trinidad. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay muchos ejemplos, el típico del huevo o del estado de la materia, etcétera, para explicarle a ellos la Trinidad. Ahí nosotros estamos aplicando didáctica a través de ese ejemplo, ¿cierto?, que es tan básico para nosotros. Después dice cómo no perder su esencia conceptual, qué relevar, qué cambiar, qué eliminar. En el caso de lo conceptual, nosotros está vinculado, ¿cierto?, a las verdades bíblicas. No perder las verdades bíblicas. Por ello que el maestro debe tener un buen conocimiento teológico también. Así que yo le invito a que si usted no ha estudiado teología, que si se le da la oportunidad pueda estudiar teología, porque es un complemento a la educación cristiana, es el complemento más importante, digámoslo así. Es como si yo voy a hacer clases de historia y solamente sé didáctica y de educación y no sé de historia, ¿no? Por tanto, si usted no tiene estudios teológicos o no tiene mucho conocimiento bíblico, yo le invito a que pueda introducirse al conocimiento bíblico, teológico, a la teología sistemática, por ejemplo, que nos ayuda mucho a entender los elementos doctrinales que fundamentan nuestra fe, a la hermenéutica, al exégesis, ¿cierto? Para que usted pueda tener mucho más herramientas para llegar de mejor forma a sus oyentes. En el caso de los pequeños, uno dice, no, son pequeños, pero igual necesitan la calidad. Igual, por eso que usted está estudiando ahora, porque usted quiere calidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué enseñar? Estos conceptos, habilidades, actitudes, en eso debemos dirigirnos. La didáctica está asociada a enseñar conceptos, en el caso de nosotros, verdades bíblicas, textos bíblicos, pasajes bíblicos, temas bíblicos, y también está asociada a generar habilidades. Ahora, ¿qué es una habilidad? Una habilidad es la capacidad de hacer una tarea, ¿cierto? Y hacerla bien. Eso es una habilidad. ¿Ya? Una capacidad de hacer una tarea y hacerlo bien. Una habilidad sería, yo tomo un texto de la Biblia y puedo interpretarlo, pero puedo interpretarlo bien. Hay algunos que toman texto de la Biblia y no saben interpretarlo bien. ¿Por qué? Porque no saben mucho de las leyes de la hermenéutica, por ejemplo. El proceso exegético les cuesta bastante la interpretación, ¿ya? Esa es una habilidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué habilidad yo quiero desarrollar en, en la persona que me está oyendo? En la persona que yo le estoy enseñando. ¿Qué habilidad? Que ellos, por ejemplo, puede ser una habilidad asociada, ¿cierto?, a que ellos pueden aprender un versículo bíblico de memoria. ¿Cómo yo les voy a enseñar a aprenderse un versículo de memoria? Usted tiene que buscar algunos procedimientos de aprendizaje de memoria, por ejemplo, para ellos. ¿Ya? Para la educación secular la memoria está pasando de moda, pero para nosotros la educación cristiana la memoria no pasa de moda porque es necesario aprenderse cosas de memoria, ¿ya? Y las actitudes que para nosotros son fundamentales, las actitudes que tienen relación con los valores bíblicos principalmente, ya de eso también se preocupa la didáctica, de que yo a través no solamente le entregue conocimiento a él, al niño, sino que también le entregue el desarrollo y desarrolle en él las actitudes. Y sabemos que las actitudes de ellos solamente pueden cambiar a través de el Espíritu Santo. Nosotros no podemos generar cambios de actitudes. Pienso de que el que puede generar un cambio de actitud permanente es el Espíritu Santo. Por tanto, usted tiene que ser muy sensible al Espíritu Santo cuando planifica una clase, ¿ya? ¿Qué actitud yo quiero desarrollar en el estudiante? Estamos hablando de la familia, estamos hablando del respeto a los padres, por ejemplo, ¿ya? Y para yo tratar el respeto a los padres, ¿qué les voy a mostrar? ¿Qué les voy a hacer a ellos para que puedan aprender y para que puedan interiorizar y captar y el aprendizaje sea lo más significativo posible
para ellos, ¿ya? A través de ejemplos, a través de un video, a través de una escena de teatro, a través de títeres, etcétera, ¿verdad? Allí hay un desafío muy grande que debemos avanzar en ello. ¿A quién se enseña? ¿Para qué enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo? Ya todo está asociado o relacionado con el contexto en el cual yo voy a enseñar. Algunas consideraciones que nos da Barrett, que es un experto en esta materia. Él dice: el conocimiento, al estar dividido en campos o disciplinas, da origen a prácticas especializadas, como el de nosotros sería la educación cristiana, ¿cierto? Estas prácticas presentan la separación entre saber y persona. El saber es lo que yo quiero lo que él sepa, que él conozca, ¿cierto? La persona propiamente tal, que está dividida. Los aprendizajes se deben programar entonces en base a esto, en secuencias progresivas. Es decir, usted también debe tener cuidado de iniciar con los más pequeños, desde lo más básico a lo más complejo, ¿ya? En una escuela dominical yo no les puedo ir a enseñar Apocalipsis, la interpretación, el milenio, no le puedo ir a enseñar algunas teorías teológicas, ¿cierto? Algunas teorías y algunas doctrinas que son complejas y que muchas veces trae incluso a la división del pueblo cristiano. Que yo soy milenarista, yo soy amilenarista. No puedo ir con eso. Eso quedan para estudios, ¿cierto? Teológicos un poquito más complejos dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, yo tengo que fijarme y tener una secuencia de aprendizaje con ellos acorde a la edad, al contexto y acorde también a lo que yo les quiero enseñar. ¿De qué les quiero enseñar? Desde lo más básico a lo más complejo, ¿cierto? Dependiendo de la edad, dependiendo del nivel, dependiendo de las personas, ¿ya? Los aprendizajes, dice, se deben programar en secuencias progresivas. A eso se refiere. Desde una secuencia más básica a una secuencia más compleja. Bien, el tema 2: la didáctica como disciplina científica y pedagógica. La didáctica como disciplina científica estudia el proceso educativo, específicamente en este caso el escolar, que no quiero introducirme mucho en ese tema porque este diplomado, si bien está abocado también a profesores, también está abocado principalmente a maestros de iglesia. Dentro de esto, dentro de la didáctica, los acentos, donde pone los acentos de la didáctica, principalmente de la planificación, en el desarrollo de la clase, como hemos venido hablando ahora. El desarrollo de la clase. Dentro de una clase que tiene inicio, desarrollo y cierre, que es la secuencia de aprendizaje de una clase. Y la evaluación, como yo evalúo al final, ¿ya? Entonces, la didáctica también aborda el saber. El saber es el conocimiento, en el caso nuestro es el conocimiento bíblico, las verdades bíblicas. En el caso de un estudio bíblico para adultos, por ejemplo, son las doctrinas, el estudio de Romanos, el libro de Romanos, por ejemplo, Efesios, etc. Cualquier estudio. El saber hacer se dedica la didáctica al saber hacer, que es el saber hacer. Ya, yo aprendo, ¿cierto? Yo aprendí algo, pero ahora ¿qué hago con ese algo? En el caso de nosotros, torna un significado especial, porque nosotros conocemos, nosotros leemos la palabra, vamos a estudios bíblicos o a estudio teología, pero ¿qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer con ese conocimiento? ¿Ya? Ese conocimiento, dependiendo de lo que yo voy a hacer con él, me va a llevar al punto tercero que sale ahí, que es el ser. Es decir, ese conocimiento me va a llevar a una transformación para yo ser, en este caso, más como Cristo, ¿cierto? Esa es la clave del Evangelio, ser más como Cristo. Entonces, como didáctica, saber hacer, saber haciendo y saber siendo también es muy importante. En este caso posee un método particular para estudiar y normar todas las partes de este proceso: determinación de objetivos, contenidos,
Todo eso está asociado a la didáctica. No se asuste con todos estos conceptos, sino que vamos a ir de a poco, usted me va a ir preguntando y yo les voy a ir aclarando los temas. Dentro de una planificación siempre nosotros vemos esto, objetivos, contenido, metodología. Entonces poco a poco vamos a ir avanzando, después les vamos a enseñar cómo hacer una planificación propiamente tal. Eh, Bien, vemos acá que dice ahí, tienen ciertas leyes que rigen su funcionamiento, todo este proceso. El proceso de enseñanza-aprendizaje se funda en su carácter histórico y el medio social, el cual también lo determina, lo que hablábamos, ¿cierto?, respecto a Vygotsky, el carácter histórico, el contexto histórico. La educación es parte del desarrollo humano y por ende tiene situaciones particulares, ya necesidades particulares, etcétera. Como disciplina pedagógica, nosotros lo vemos en un enfoque de la práctica, ¿cierto? La didáctica de la práctica. Se organiza a través de la planificación, se ocupa fundamentalmente del proceso de enseñanza, la didáctica, como lo hemos estado hablando hasta el momento. ¿Ya? Bueno, aquí hay una actividad de reflexión, yo lo invito a poder hacerla, ¿cierto? Ahora detenga un ratito el video y reflexione respecto a esto. ¿Cómo definiría el concepto de didáctica usted? ¿Mm? Pero ahora, no solamente el de didáctica, con todo lo que hemos visto hasta el momento, sino que también cómo definiría el concepto de didáctica de la educación cristiana. ¿Ya? Una vez que usted defina el concepto de didáctica, después pasa y defíname el concepto de educación cristiana. ¿Ya? Uniendo, ¿cierto?, la conceptualización que hemos visto hasta ahora con el conocimiento cristiano. ¿Ya? Así que detenga el video y reflexione en torno a eso. Bien, como cierre de esta parte de la clase, ¿qué entendemos por didáctica? Esa pregunta debiera usted ya respondérsela. ¿Ya? Bueno, después de esta clase usted va a leer va a tener algunas lecturas que se le va a aclarar mucho más el tema si les quedó alguna duda. ¿Qué requisitos debe tener una acción educativa para que sea didáctica? ¿Ya? ¿Se acuerda de los requisitos que debe tener una acción educativa? ¿Ya? Acuérdese del saber hacer, del saber ser. En el caso de nosotros, ¿qué requisitos debe tener una acción educativa? ¿Ya? Vemos todo el proceso nuestro de planificación, de formulación de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero lograr en la clase? Hablábamos. Ponerme objetivos. ¿Cuáles son los aprendizajes que yo quiero desarrollar? ¿Cuáles son las actitudes que yo quiero desarrollar en el estudiante? ¿Cuáles son las habilidades que yo quiero desarrollar en el niño? ¿Cuáles son los conocimientos bíblicos que yo quiero que les queden claros? Y bueno, después preguntan un poco más de contenido. ¿La didáctica es una ciencia? Veíamos que sí, es una ciencia porque tiene un método, ¿cierto?, a seguir, etcétera. Bien, vamos a continuar con modelos didácticos y algunos problemas también didácticos. ¿Qué es un paradigma? Bueno, nosotros hemos visto que es un paradigma, es un modelo, ¿cierto? Vimos los paradigmas educacionales, yo creo que ese concepto está aprendido ya. Y vamos a ver también, bueno, qué problemas didácticos se nos presenta cuando nosotros vamos a la práctica propiamente tal. Bien, ahí está la explicación como el modelo, el paradigma comprende todo el conocimiento, creencias, teorías aceptadas científicamente, ¿cierto? Nosotros veíamos los diferentes paradigmas hace algún tiempo que eran modelos principalmente, y el modelo es la representación real y práctica del enfoque. Yo le invito a que usted pueda hacer un clic acá en la presentación y vea este video que es bastante interesante, y reflexione también en torno al tipo de educación que presenta el video. El video es una crítica principalmente em, que hace un educador, una crítica a la educación actual. Véalo y después ponga play para que sigamos con la clase.
Bien, vamos a ver también algunos modelos didácticos, que esto es más teórico. Ya, no quiero que se aburra por ahí, pero es necesario muchas veces tener este conocimiento para poder aplicarlo después. Eh, Algunos modelos didácticos de orientación técnica tradicional o transmisivo se centran principalmente en los contenidos. Esto es que como sale la imagen ahí, ¿cierto? El profesor que contiene toda la información y solamente transmite información, pero no se preocupa a ver si sus alumnos realmente comprendieron. Muchas veces caemos en eso en la iglesia. Nosotros entregamos, pero no nos preocupamos si nuestros hermanos están entendiendo y están captando lo que nosotros queremos que ellos aprendan o lo que el Señor quiere que ellos aprendan. Hay otro modelo que se llama tecnológico eh, que se basa principalmente en metodologías de participación, ¿cierto? Que está más asociado con Internet, con la introducción de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, ya que es un modelo didáctico tecnológico que hoy en día también está bastante vigente, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la integración de las tecnologías a la educación cristiana. Otro modelo didáctico de orientación más práctica, ¿cierto? Activista principalmente, en el cual es como la imagen que nosotros vemos ahí, los niños preguntando, indagando, el docente atento a las consultas de sus estudiantes y el rol docente principalmente como un mediador de aprendizaje, más que un transmisor de aprendizaje, es un mediador del aprendizaje. En el caso nuestro, en el caso del cristianismo, de la educación cristiana, nosotros creo que somos ambos, desde mi punto de vista somos ambos, somos un transmisor de conocimiento, pero también un mediador de conocimiento. Nosotros transmitimos conocimiento porque nosotros sabemos, se supone que el maestro sabe más que el discípulo, ¿cierto? Y nosotros vamos a entregar conocimiento, transmitimos el conocimiento bíblico, transmitimos el conocimiento que Dios quiere transmitir, pero también tenemos que ser eh, eh, intermediarios de ese conocimiento, tenemos que ser guía, moderador de ese conocimiento. Muchas veces no lo hacemos, nos quedamos solamente en la transmisión de conocimientos, ¿ya? Pero tenemos que avanzar un poco más allá para poder verificar si nuestros hermanos están realmente aprendiendo. ¿Ya? Entonces este modelo pone énfasis en el estudiante y en su proceso de aprendizaje. El estudiante acá observa, investiga, descubre. Por eso que estas técnicas nosotros tenemos que utilizarlas dentro de la iglesia. Investigar, observar. Está científicamente comprobado que los niños aprenden más ahora haciendo. Sabemos que los niños aprenden de una manera distinta hoy día. Usted no vaya a hacer la clase dominical como ustedes se le hicieron hace 20, 30 años atrás. No la haga así. No enseña a sus estudiantes como usted aprendió. Los niños de hoy son distintos. Está científicamente comprobado que ellos aprenden de una manera distinta. ¿Ya? Ellos son más dinámicos, hay que ser más dinámico con ellos. Por eso que hoy en día el maestro tiene una, una misión y un desafío muy grande. Por tanto, el estudiante de hoy le gusta observar, le gusta investigar, le gusta interactuar, ¿cierto? Con ir descubriendo el aprendizaje. Y ahí surge la creatividad, que el Señor se la va a dar obviamente cuando usted ore y le pide al Señor. La palabra de Dios dice que Él le dará abundantemente. Y usted está pidiendo por la obra del Señor y mucho más Dios le va a conceder su deseo. Bien, dentro de este modelo se encuentra el socrático, el comunicativo interactivo. ¿Ya? No vamos a profundizar de eso, no es tan importante. El otro tipo de modelo didáctico de orientación crítica, alternativo, integrador de investigación en la escuela. Ya nosotros vemos que ya esto es como un poco más académico, se centra en el estudiante guiado por el docente, en el saber hacer del estudiante, de los trabajos colaborativos. El docente solamente hay una guía, le guía a solucionar problemas específicos al estudiante. ¿Ya? Bueno,
Colaborativo es importante porque el aprendizaje colaborativo hoy en día es uno de los aprendizajes más utilizados y más actuales hoy. El aprendizaje significativo se basa en el trabajo y aprendizaje en equipo, con los pares y el docente viviendo un proceso en común. Trabajo en equipo. Es muy importante que ellos discutan. ¿Ya? Los niños ya desde ahora, desde 5 años, ya son capaces de discutir, 5, 6 años, 7 años, son capaces de discutir si usted le plantea un problema. No a un nivel complejo, a un nivel básico, ¿cierto? Si usted le problematiza la Biblia, eh, no es que los vamos a hacer dudar de una situación, ¿cierto? Bíblica, sino que problematizar es que ellos comiencen a formular hipótesis respecto a una situación determinada. Hay muchos ejemplos que podemos dar respecto a eso. Por ejemplo, un, eh, los, los leprosos que fueron sanados por Jesús. ¿Por qué no volvieron todos a darle gracias a Jesús? ¿Ya? Y ahí los niños comienzan a formular hipótesis del por qué. Quizás ni nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero eso los hace pensar, le hace ayudar a pensar, ¿cierto? Y usted se va a sorprender. Hágalo y se va a sorprender de lo que Dios hace en esos niños. Ese aprendizaje colaborativo. Van solucionando problemas entre ellos. Ya van discutiendo una solución entre ellos. Es muy interesante que usted haga ese tipo de trabajo con los niños, también con los adolescentes que les gustan mucho estos tipos de desafíos. ¿Ya? Es un desafío, les va a tomar más tiempo de lo normal, pero usted va a ver después los resultados. ¿Mm? Bien, hablamos aquí un poco de transposición didáctica, que es un concepto que estábamos hablando hace un ratito. Eh, y la transposición didáctica decíamos de que es los procedimientos que yo utilizo para que y los procedimientos didácticos que yo utilizo para que el conocimiento complejo, ¿cierto?, sea lo más entendible para el estudiante. Ese es un primer problema que nosotros se nos presenta la didáctica, es decir, cómo yo ser lo más didáctico posible y presentar un problema lo más didáctico posible. El ejemplo de la Trinidad, por ejemplo, cómo yo le explico cuáles van a ser las actividades que yo voy a hacer a los estudiantes para que ellos entiendan bien cuáles son los ejemplos, porque dentro de esto también es muy importante los ejemplos. Acordémonos de las enseñanzas de Jesús, que eran a través de parábolas, a través de la ejemplificación, y es muy importante eso también que nosotros lo consideremos. um, Bueno, hablamos ya de Michel Barret respecto a la transposición didáctica, yo creo que eso les quedó un poco más claro. El otro problema es de la recontextualización didáctica. ¿Qué es esto? Es la acción de poder situar un objetivo de aprendizaje que ya ha sido escolarizado dentro de parámetros que permitan aprovechar el contexto de quienes deben lograr ese objetivo. ¿Ya? Otro problema, voy a avanzar un poquito más rápido ahora, el problema de la banalización del conocimiento, que es la mala interpretación de hacer aprendible un conocimiento limitándolo, dejándolo de lado lo esencial, caricaturizándolo y restándole su importancia con el costo de ello para el que aprende. ¿Ya? En el caso nuestro, ¿cierto? La banalización obviamente no tiene que pasar dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje de la Biblia. La Biblia y las enseñanzas bíblicas son todas importantes. Creo que no hay un versículo más importante que otro. Todos son importantes. ¿Eh? Creo que ese problema para nosotros no va. Algunos de esos problemas de esto, perspectivas distorsionadas del conocimiento, ya acá puede entrar sí también para los más adultos el tema de las falsas doctrinas que han aparecido hoy en día, de las falsas interpretaciones, de las exégesis, como yo hago exégesis, ¿cierto? Cómo interpreto un versículo bíblico, lo distorsiono muchas veces. Ustedes saben que un versículo bíblico, una interpretación de algo, tiene que pasar por los 66 libros de la Biblia. Si no pasa por ninguno,
por uno de sus libros ya no es una doctrina mm, que tiene un soporte teológico eh, serio, ¿cierto? Resta la posibilidad de aprender de manera integral, limita el saber y la motivación. ¿Ya? Bien, aquí hay otra actividad en el cual también usted puede reflexionar respecto a esto. Dice, señale tres problemas didácticos que se podrían presentar en su contexto. En la iglesia, ¿cuáles son los problemas que usted ve cuando usted le va a enseñar a sus estudiantes ahora en su clase, la clase que usted hace dentro de la iglesia? Si usted predica, por ejemplo, si usted hace un estudio bíblico, se le enseña a los jóvenes, etcétera. Reflexione en torno a eso. Y después señale una solución por cada caso concreto. Hágalo, reflexiónelo. Esto no es evaluado, sino que es solamente una reflexión individual. Bien, hermanos, con esto llegamos al final de la clase. Espero que les haya gustado. Sé que son contenidos un poco densos, ¿verdad? Pero con la lectura y esta clase yo creo que van a quedar un poco más claros respecto al tema teórico de lo que es la didáctica. ¿Ya? Así que yo les invito, les envío mucha fuerza eh, y no dejen este desafío. Piensen de que el Señor siempre nos va a fortalecer. La Biblia dice: el que te faltó de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará abundantemente. Él es el que nos da la capacidad para poder aprender, y cuando nos capacitamos para Él, Él siempre nos apoya. Así que yo les invito a que podamos seguir en este desafío, haga todas las actividades de secuencia y bueno, acuérdense que yo estoy a su disposición. Cualquier cosa por medio del correo me puede enviar para poder solucionar cualquier duda que tenga. Bien, el Señor le bendiga.